Sin lugar a dudas, es uno de los personajes más famosos de la historia del cine. Con más de 25 películas realizadas en un periodo de 60 años, la saga del agente 007 es una de las más populares de todos los tiempos. James Bond ha sido interpretado por 6 actores a lo largo de la historia para la compañía Eon Producciones, y cada uno de ellos ha dejado su sello único en este personaje. Hola con todos, mi nombre es Daniel López y en este video veremos las características y evolución del personaje de James Bond. Así que si están listos, comencemos. Número 1. Sean Connery. Sean Connery fue el primer actor en darle vida al mítico personaje de James Bond, y lo hizo en 6 películas para Eon Producciones. Su primera aparición fue en 1962 con Doctor No, y su última fue en 1971 con Diamantes para la Eternidad. Connery interpretó a un James Bond carismático, seductor con las mujeres y un asesino a sangre fría. El James Bond de los 60 nunca mostraba remordimiento por la muerte de algún amigo o una examante. Y a eso le podemos aumentar una extrema arrogancia. En los libros escritos por Ian Fleming, James Bond era considerado un personaje violento y nada carismático. Por ese motivo, antes de comenzar el rodaje de Doctor No, Connery les dijo a los productores que el único problema del personaje es que no tenía humor, y así es muy difícil ganarse a la audiencia. Como resultado de esto, Connery fue un James Bond que se ganó al público de inmediato, con su encanto y masculinidad. Su personaje era prácticamente un Superman, que causaba envidia en los hombres y fantasías en las mujeres. El machismo era una característica dominante en este James Bond, y por lo cual fue bastante criticado. Considerando sus virtudes y defectos, el James Bond interpretado por Sean Connery es considerado el mejor James Bond de la historia. Número 2. George Lazenby. George Lazenby fue el segundo actor en interpretar a James Bond, y lo hizo solamente en una película, Al servicio de su majestad, que se estrenó en 1969. La historia de por qué Lazenby rechazó seguir en esta exitosa franquicia es muy peculiar, pero primero analizaremos su actuación. Lazenby humanizó a su personaje. Su James Bond era menos carismático que su predecesor, pero a nivel emocional nos mostró cosas que no vimos en todas las películas anteriores de Sean Connery. En una de las primeras escenas, cuando su personaje regresa a Londres y tiene una confrontación con M, el jefe de servicio secreto de inteligencia, decide impulsivamente renunciar a su trabajo, mostrando una actitud nunca antes vista en su predecesor. Igualmente, su personaje sigue siendo mujeriego, pero conforme avanza la película, comienza a enamorarse de Tracy, una duquesa de una familia adinerada. Su romance es uno de los temas centrales de esta película, llegando al punto en el que James Bond quiere solamente estar con Tracy y por eso decide pedirle su mano en matrimonio. Al estrenarse esta película, hubo críticas divididas con respecto a la actuación de Lazenby, pero con el tiempo su prestigio ha ido mejorando y hoy en día se considera una de las mejores películas de James Bond de la historia. Muchas de las personas que trabajaron en esta película describieron a Lazenby como una persona muy difícil de tratar. Su arrogancia y delirios de superestrella fueron sus mayores defectos. En ese tiempo, Estados Unidos se encontraba viviendo el movimiento hippie, y por eso su manager,
Ronan O'Reilly, le aconsejó que rechace hacer más películas de James Bond porque iba a desaparecer del mapa. A pesar de que los productores le ofrecieron millones de dólares para hacer 7 películas más de James Bond, Lazenby decidió seguir el consejo de su agente y lo rechazó, una decisión de la cual se arrepentiría por el resto de su vida. Lazenby actuó en muchas películas después de su era Bond, pero ninguna le representó un éxito comercial o económico. En muchas entrevistas que le han hecho, él confesó ya muchos años después que desperdició la oportunidad de su vida de convertirse en una estrella de cine. Ahora su nombre es utilizado como una metáfora de lo olvidable. Número 3. Roger Moore. Roger Moore fue el tercer actor en interpretar al mítico personaje de James Bond, y lo hizo en 7 películas. Su primera aparición fue en Vive y deja morir, estrenada en 1973, y su última fue en 1985 con Una vista para matar. Moore interpretó a un James Bond gentil, amable e increíblemente divertido. A diferencia del James Bond enérgico y arrogante que vimos con Connery, el James Bond de Moore era un personaje mucho más calmado y humorista. Debido a eso, las películas de James Bond tuvieron una narrativa más liviana y mostraban a villanos increíblemente caricaturescos, como Julius, el hombre con la mano de robot en Vive y deja morir, o Jaws, un hombre gigante con la dentadura metálica. Una cosa que caracterizó a este James Bond fueron sus frases. Siempre que mataba al villano, decía una frase graciosa que intentaba alivianar la violencia que la audiencia acabó de presenciar. Where's Kananga? Well, he always did have an inflated opinion of himself. Had no head for heights. Take a giant step for mankind. Un detalle interesante es que su James Bond solo fumaba habanos cubanos a diferencia de los cigarrillos de sus predecesores. En las últimas películas de la era Moore comenzaron a haber muchísimas críticas con respecto a su edad. Roger Moore tuvo 57 años cuando filmó su última película de James Bond. Número 4. Timothy Dalton. Timothy Dalton fue el cuarto actor en interpretar al mítico personaje de James Bond, y lo hizo en 2 películas, Alta Tensión y Licencia para Matar, ambas estrenadas a finales de los 80. Dalton interpretó un James Bond de carácter más fuerte, sin sentido del humor y un poco más emocional que sus predecesores. En muchas entrevistas, Dalton aseguró su deseo de ver un personaje más oscuro, y por eso tuvo que leer muchísimos libros de Ian Fleming para decidir que su interpretación iba a ser más fiel a la versión literaria. Por ese motivo, las películas de James Bond de la era Dalton tomaron un rumbo más realista, con historias menos humoristas y violencia más explícita. Igualmente, sus villanos eran más creíbles, como el general Koskov o Franz Sánchez, el narcotraficante más poderoso de América Latina. Su James Bond era mucho más reacio a su trabajo. Él no mataba por placer y si no estaba de acuerdo con alguna orden de sus superiores, no la ejecutaba. Por ejemplo, al inicio de Alta Tensión, a su personaje le dan la orden de matar a una francotiradora que está interfiriendo con la misión. Bond siente un poco de empatía hacia ella y a propósito falla el tiro. Igualmente, en Licencia para Matar, un gran amigo suyo es asesinado, y cuando su jefe le pide olvidarse del asunto y prepararse para la siguiente misión, su personaje renuncia a su cargo de agente secreto y establece una vendetta personal contra las personas responsables de su asesinato. La crítica alabó mucho la actuación de Dalton, pero muchos espectadores no se sintieron tan a gusto con el nuevo tono que adquirieron las películas. Número 5. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan
fue el quinto actor en interpretar al mítico personaje de The name's Bond. James Bond. y lo hizo en 4 películas. Su primera aparición fue en GoldenEye, estrenada en 1995, y su última fue en Die Another Day, estrenada en el 2002. Brosnan interpretaba un James Bond que juntaba muchas características de sus predecesores. Tenía la elegancia y sentido del humor de Roger Moore, y al mismo tiempo tenía la masculinidad y valentía de Sean Connery. Sin embargo, su personaje ya no era totalmente dominante con las mujeres, porque la opinión del público cambió drásticamente con el paso del tiempo. Y en los años 90, las personas ya no querían ver a un James Bond machista. En esa época, el CGI tuvo una evolución inmensa en el cine. Jurassic Park, Total Recall o Toy Story son algunos ejemplos de películas con CGI. Lastimosamente, las películas de James Bond, interpretadas por Pierce Brosnan, abusaron de este recurso, y sus películas dejaron la narrativa a un lado para darle prioridad a la acción. Como en GoldenEye, cuando el agente secreto salta de un risco y sin paracaídas logra meterse dentro de un avión, o en Die Another Day, cuando su personaje comienza a surfear en medio de un tsunami. A pesar de que la mayor parte de sus películas fueron cuestionadas por sus efectos visuales, la actuación de Pierce Brosnan recibió muchos elogios por parte de los críticos. Antes de continuar, no lo olvides, si te gustó este video, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que sepas más noticias de la industria del cine. Muy bien, continuemos. Número 6. Daniel Craig. Daniel Craig es el sexto actor en interpretar al mítico personaje de James Bond, y lo ha hecho en 5 películas. Su primera aparición fue en Casino Royale, estrenada en el 2006, y su última en No Time to Die. La interpretación de Daniel Craig se asemejó mucho a la de Timothy Dalton, como un personaje serio, sin sentido del humor y un asesino a sangre fría. En esa época, las películas de acción tenían enfoques más realistas. Un claro ejemplo fue la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Debido a eso, los guionistas quisieron cambiar la fórmula planteada con Pierce Brosnan y decidieron hacer un reboot con el personaje. La trama de Casino Royale comienza con James Bond empezando su carrera como agente secreto. La intención era mostrar un Bond con menos experiencia y más vulnerable. Cuando Eon Producciones anunció que Craig interpretaría al nuevo James Bond, hubieron muchísimas críticas negativas con respecto a esta decisión. Incluso se crearon campañas gigantes en internet para mostrar el descontento de los fans que alegaban que su aspecto físico no se asemejaba en nada al personaje de James Bond que ellos estaban acostumbrados. Una vez que se estrenó Casino Royale, la película recibió críticas sumamente positivas que principalmente alababan la actuación de Craig. Muchos críticos comentaron que Craig fue el primer actor que realmente logró encarnar al James Bond de Ian Fleming de la literatura. El público alabó las secuencias de acción de Daniel Craig y su personificación más oscura que sus predecesores. Casino Royale y Skyfall son consideradas 2 de las mejores películas de toda la franquicia, y su James Bond junto al de Sean Connery son considerados los mejores de la historia. ¿Les pareció valiosa esta información? ¿Quién consideran que es el mejor actor que ha interpretado al personaje de James Bond? Si alguien quiere dejar algún comentario, puede hacerlo aquí abajo. Take a breather. And